Esta historia ocurrió en 1977. Nosotros vivíamos en la sierra de San Luis Potosí, ya casi colindando con el estado de Querétaro. Desde que era muy pequeño viví en casa de mi abuelo, a quien siempre vi como una persona sabia. Él tenía remedios para todo lo que se puedan imaginar, y desde niño me inculcó la oración como forma de protección. Era un sanador espiritual, y soy testigo de que ayudó a mucha gente durante su vida. La mayor parte del tiempo vivimos en tranquilidad, pero hubo un momento en que esa paz se rompió. La gente del pueblo comenzó a relatar encuentros con criaturas espeluznantes. Empezaron a desaparecer animales, e incluso algunas mujeres del pueblo. Nadie dormía tranquilo porque sabían que por las noches aquellas entidades rondaban la humilde comunidad. Cansado de la situación, un amigo de mi abuelo le pidió ayuda para acabar con todo eso. Al mismo tiempo, mi abuelo me pidió que lo acompañara. El único inconveniente era que debíamos encontrarnos a mitad de la sierra, porque según su amigo allí se encontraba el mal. Llegamos alrededor de las 9 de la noche. Me di cuenta de que tanto mi abuelo como su amigo llevaban varias protecciones. Mi abuelo me dejó en un sitio seguro, pero desde ahí podía ver perfectamente lo que ocurría. Aquella noche había luna llena, y el claro donde se encontraban estaba completamente iluminado. El amigo de mi abuelo, que era cazador, tenía gran habilidad para imitar sonidos de animales, así que comenzó a emitir los llamados de algunas criaturas nocturnas. Calculo que pasaron entre 15 y 20 minutos, cuando entre la oscuridad del monte comencé a ver que se acercaban dos criaturas sumamente extrañas. La primera parecía una especie de ave, pero era demasiado grande. La segunda tenía la forma de un puma, aunque su tamaño también era descomunal. El amigo de mi abuelo esperó a que estuvieran lo suficientemente cerca. Luego tiró una cruz al suelo y con el machete comenzó a realizar unos surcos en la tierra. Las criaturas, al quedar dentro de aquel círculo, se paralizaron. Mientras el hombre terminaba con el ritual, aparecieron otras dos criaturas que salieron de la enorme vegetación. Eran todavía más extrañas, y les juro que nunca había visto animales como esos, pero lo que más miedo me dio fue que parecían comunicarse entre sí por medio de gruñidos y gritos. Mi abuelo no perdió el tiempo. Sacó de su bolsa un lazo que bañó con aceites y comenzó a rezar una oración que jamás había escuchado antes. Hizo varios nudos en el lazo, y en menos de 5 minutos aquellas otras dos criaturas quedaron completamente inmovilizadas. En ese momento el amigo de mi abuelo se acercó a las primeras dos. Iba diciendo unos mantras, y de repente con el machete le arrancó la lengua a una de ellas, y al otro una parte del brazo izquierdo. Mi abuelo hizo lo mismo con las otras dos. Una vez terminado el ritual encendieron una fogata. En este punto de la historia es importante mencionar algo, pues en ese lugar había mucha leña de ocote, y quien la conoce sabe que prende muy rápido pero tarda muchísimo en apagarse. Cuando el fuego estuvo listo arrojaron a las cuatro criaturas dentro de las llamas. En ese momento sentí que el miedo me invadía por completo, porque escuché a las cuatro criaturas empezar a suplicar por su vida. Por lo grave de sus voces supuse que se trataba de varones. Rogaban clemencia y prometían riquezas a cambio de que los dejaran escapar, y aseguraban que jamás volverían a poner un pie en el pueblo, pero no hubo lugar para el perdón. Mi abuelo les hizo saber que no tenía por qué tenerles compasión, y que si tanto temían la hora de su muerte, era porque sabían que estaban a punto de encontrarse con quien les había dado el poder de convertirse en nahuales. Las criaturas, al verse acorraladas, comenzaron a blasfemar. Gritaban insultos y maldiciones dirigidas hacia mi abuelo y su amigo. El ambiente se volvió cada vez más denso, como si el aire mismo se contaminara con cada palabra que pronunciaban. Cuando finalmente dejaron de moverse, mi abuelo comenzó a prender un quemo de incienso. Tomaron hojas de una planta llamada pachuli, que al ser exprimidas sueltan un líquido muy fuerte y penetrante.
Mezclaron ese líquido con agua bendita y con ello trazaron un círculo alrededor de los cuerpos. Aquel acto servía como sello para que sus almas no escaparan y fueran enviadas directamente al infierno. Media hora después el silencio se apoderó del lugar. No se escuchaba absolutamente nada, ni insectos, ni ramas movidas por el viento. Todo parecía suspendido en el tiempo, y entonces algo se iba acercando a gran velocidad, y en cuestión de segundos una entidad abominable se presentó ante nosotros. Su cuerpo era una mezcla grotesca entre humano y serpiente. Tenía los ojos rojos como brasas encendidas, garras largas y fuertes, y un hedor insoportable que lo envolvía como si el aire mismo se pudriera a su paso. Se quedó un momento frente a mi abuelo y su amigo. Los observó con calma, y luego recogió los restos de los cuerpos sin decir una sola palabra. Se los llevó consigo y desapareció entre la oscuridad del monte. Con el paso de los años, el amigo de mi abuelo falleció de forma natural. Nosotros nos mudamos a Tampico, y ya con el tiempo, cuando fui lo suficientemente mayor para comprender todo lo vivido, le pregunté a mi abuelo por qué me había llevado aquella noche a la sierra. Me explicó que era parte de mi preparación, porque eventualmente yo debía continuar con el don que corría en nuestra familia. También le pregunté qué eran aquellas criaturas, y sobre todo quién era el ser que se presentó al final. Me explicó que los seres a los que se habían enfrentado aquella noche eran nahuales que venían del estado de Zacatecas. Su amigo los había seguido durante mucho tiempo, por eso sabía exactamente dónde se reunían. Me dijo que no todos los nahuales son malignos, pero algunos se dejan consumir por el poder y acaban corrompidos. Esos pertenecían a ese grupo, por eso fue necesario detenerlos. Respecto a la criatura que apareció al final, me reveló que no era otra cosa que una manifestación del maligno. Aunque el diablo no puede salir del infierno, puede enviar demonios que se hacen pasar por él, y esa noche presenciamos a uno de ellos, porque cuando muere un nahual, su cuerpo y su alma le pertenecen al infierno, y aquel ser había venido a cobrar lo que era suyo. Estaba muy feliz porque habían llegado mis vacaciones de verano, y para variar decidí pasarlas en la casa de mi abuela. Realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que la visité. Ella es la única que queda con vida de mis abuelos, así que le tengo un profundo cariño, y por este motivo programamos el viaje. Mi abuela se llama Mercedes, y vive con algunos de mis tíos en una humilde casita. Nadie en esa casa trabaja, pero la comida nunca falta. Al llegar la encontré sentada fuera de la casa tejiendo una capa negra bastante extraña, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Me recibió con mucho cariño, compartimos una deliciosa moronga y luego se despidió de mis padres. Pasé la primera semana con ella y con mis tíos, y poco a poco comenzaron a regresar a mi mente recuerdos que habían quedado sepultados en lo más profundo de mi memoria. No entiendo cómo pude olvidar las historias de terror que nos contaban cuando éramos niños. Relatos que giraban en torno a los nahuales y su fascinación por comer carne humana. Durante esa semana todo transcurrió con normalidad, aunque debo admitir que me cansaba un poco la famosa moronga que se servía religiosamente en los 3 tiempos de comida. Una noche le dije a mi abuela que no cenaría. Ella, un poco sorprendida, me preguntó si me sentía mal. Respondí que no, pero en lugar de insistir me dijo con seriedad que pasara lo que pasara, no debía levantarme si escuchaba ruidos extraños durante la noche. Esa advertencia me pareció extraña, pero nunca pensé que verdaderamente me lo decía en serio. Sin embargo, ya entrada la noche, un sonido ligero y un aroma a romero me despertaron. Además tenía mucha sed, así que caminé hacia la cocina a servirme un poco de agua. Entonces escuché un golpe seco en el techo, como si algo hubiera caído desde lo alto y caminara cojeando sobre la estructura.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Asustado regresé a mi habitación con pasos sigilosos. Me aterraba la idea de que aquello que se encontraba sobre el techo supiera que alguien dentro de la casa estaba despierto. Al pasar junto a la habitación de mi abuela percibí que murmuraba algo. No eran palabras comunes, sino más bien un rezo en un idioma desconocido. La curiosidad me ganó y decidí abrir la puerta con cautela, y la escena que vi me dejó paralizado. Mi abuela estaba arrodillada con los ojos completamente en blanco, mirando fijamente un altar enorme. Frente a ella una máscara macabra hecha con huesos presidía el lugar, rodeada de velas de colores y un aroma de romero que impregnaba el aire. No podía creer lo que estaba viendo. Entonces ocurrió lo impensable, pues se arrancó las piernas con una facilidad escalofriante. De los orificios emergió un hedor putrefacto, y lo más perturbador fue ver cómo le crecían unas patas con 3 dedos. Acto seguido comenzó a despellejarse viva hasta convertirse en una criatura espantosa. Luego miró hacia una ventana que se abrió sola, y sin dudar saltó hacia la oscuridad de la noche perdiéndose entre las sombras. Estaba tan impactado que sentía como el color de mi piel se desvanecía, dejándome tan pálido como una hoja de papel. El sudor me empapaba y sentía que me deshidrataba. El corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho, y por momentos pensé que me daría un paro cardíaco. Intenté regresar a mi habitación, pero mis piernas estaban pesadas como si arrastraran cadenas. Sentí que me tomó una eternidad llegar, aunque en realidad no estaba lejos, pues solo me encontraba a 3 habitaciones de donde dormían mis tíos. Esa noche lógicamente no pude dormir. Estaba convencido de que si lo hacía tendría una pesadilla tan espantosa que no despertaría jamás. A la mañana siguiente fui el último en salir de mi cuarto. Cuando llegué al comedor todos estaban reunidos comiendo moronga. Yo no tenía apetito, pues el simple hecho de recordar en lo que se había transformado mi abuela y pensar que esas mismas manos habían preparado el desayuno me causaba un profundo asco. Me negué a comer cuando me lo ofrecieron. Entonces mi abuela se me acercó y me preguntó con una voz baja qué había visto. Esa pregunta me heló la sangre, pero fingí no entender a lo que se refería. Le mentí y me retiré al patio. Allí estaba uno de mis tíos que era el más joven, con quien siempre tuve mucha confianza. Sin rodeos le conté lo que había visto la noche anterior. Al principio se burló de mí y dijo que estaba inventando cosas, pero luego su expresión cambió. Con un tono mucho más serio me pidió que respetara la práctica de la abuela y me aseguró que no diría nada de lo que le había contado. A pesar de todo no pude quedarme tranquilo. Llamé a mis padres y les pedí que fueran por mí de inmediato, pero me respondieron que no podrían llegar sino hasta el día siguiente, que aguantara solo una noche más en la casa de mi abuela. Esa noche por supuesto tampoco cené. Me acosté temprano con la esperanza de que el sueño me protegiera del miedo. Sin embargo, los mismos ruidos comenzaron a escucharse de nuevo. Un terror helado se apoderó de mí cuando sentí que una presencia avanzaba lentamente hacia mi habitación. Escuché cómo la puerta se abría con lentitud, y la oscuridad de la casa pareció hacerse todavía más densa. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y comencé a rezar en silencio, invocando a todos los santos cuyos nombres recordaba. Puedo asegurar que en ese momento la casa entera comenzó a vibrar. Sentía que mi cama se elevaba del suelo como si estuviera flotando. El miedo fue tan grande que lo único que recuerdo fue haber mojado mis pantalones y luego perder el conocimiento por completo. A la mañana siguiente apenas amaneció. Empaqué mis cosas y salí al frente de la casa a esperar a mis padres. Pasó una hora y no llegaban. No quería volver a entrar, aunque mis tíos me insistían para que regresara. Me preguntaban qué me pasaba y por qué no quería estar adentro.
Yo no respondía en lo absoluto, solo me limité a quedarme fuera observando. En un momento miré hacia la casa, y allí estaba mi abuela mirándome desde el interior, con una expresión tan penetrante como aterradora, mientras sostenía una taza de café entre las manos. Esa mirada me congeló la sangre. Gracias a Dios al poco rato llegaron mis padres. Mi padre bajó del auto para ayudarme con las maletas. Como ya no quise entrar, me despedí desde fuera con un grito, pero antes de irme, mi abuela salió repentinamente y me abrazó. Aquel abrazo no fue normal, pues su cuerpo estaba frío como el hielo, y la fuerza con la que me sujetó era inhumana. No podía moverme un solo centímetro, y entonces acercó su rostro a mi oído y susurró unas palabras que me marcarían para siempre. Me advirtió que no dijera nada de lo que había visto, porque nadie me creería, y que si hablaba podría convertirme en su comida, o incluso mis padres también podrían convertirse en sus víctimas. Aseguró que la carne humana sabe igual que la de cerdo, tal y como la moronga que estuve comiendo durante una semana. En ese momento recordé que durante muchos años en los pueblos vecinos se había reportado la desaparición de varias personas. De algunas se decía que habían partido a trabajar a Estados Unidos y que se olvidaron de sus familias. De otras simplemente se dejó de saber como si se hubieran desvanecido sin dejar rastro. La risa que escuché justo después mientras todavía me abrazaba simplemente no era humana. Era profunda y áspera, y resonaba como si no viniera de una garganta, sino de algo mucho más antiguo y oscuro. En ese instante supe con certeza que jamás regresaría de visita con mi abuela. Soy originario del municipio de Zacatlán de las Manzanas, un hermoso lugar ubicado en el estado de Puebla. Mis abuelos me contaron que hace varios años, todos en este lugar quedaron conmocionados por una noticia increíble. Mucha gente comenzó a dar testimonio sobre el avistamiento de una enorme ave, una criatura con dimensiones fuera de lo común. La noticia corrió como reguero de pólvora. Tal fue el impacto que periódicos de la época como El Eco de Zacatlán y El Hijo del Aguizote redactaron los hechos. El temor era tanto que la gente se atrincheraba en sus casas después de la puesta del sol. Mis abuelos dicen que aquel miedo no era para menos, pues según se cuenta esa ave tenía la costumbre de abalanzarse principalmente sobre los niños. Aquel animal azotó la región durante varios meses. En el pueblo se decía que era un nahual, algún brujo que vivía en lo más profundo de la barranca. Todas las noches se escuchaba el batir de alas estruendosas, acompañado del sonido del viento pasando entre las ramas de los árboles. Ese animal era enorme, y cuentan que medía alrededor de 2,5 metros de altura, y que la envergadura de sus alas era descomunal. Tenía unas patas delgadas cubiertas de pelo, un imponente pico y unos ojos completamente negros, al igual que el poco plumaje que lo recubría. No faltaron quienes no creían en cuentos de gente ignorante y caminaban como si nada durante la noche, hasta que eran atacados por aquella cosa voladora. Hubo muchas víctimas, y por más de 2 meses el pueblo vivió aterrorizado, especialmente quienes habitaban cerca de la barranca. El miedo llegó a su límite, y los pobladores comenzaron a organizarse, y se formó un grupo con los hombres más decididos con la consigna de matar al brujo, que según decían, se transformaba en esa ave gigantesca. Una mañana ese puñado de hombres armados hasta los dientes descendió a lo más profundo de la barranca, con la intención de encontrar la casa donde vivía el supuesto nahual. Buscaron sin descanso durante toda la mañana y parte de la tarde. La noche caía sobre ellos, cuando entre los árboles vieron una luz brillante. Se acercaron con cautela y se dieron cuenta de que la luz provenía de un pequeño jacal. Llegaron sin hacer ruido, y al asomarse a la humilde choza,
encontraron al brujo postrado en el suelo, realizando una extraña ceremonia. Al verse descubierto, el hombre comenzó a rezar en un dialecto desconocido. Los intrusos empezaron a sentirse adormilados y perdieron de vista al brujo por un momento, y de repente se escuchó un chillido aterrador que les congeló la sangre. Cuando reaccionaron, sacaron sus machetes y salieron a enfrentarse a la gigantesca ave que ahora se cernía sobre ellos. Cuentan que el animal era verdaderamente aterrador, pero estaban decididos a terminar de una vez por todas con aquel ser maldito. Con todo el coraje que tenían, le soltaron machetazos en las alas para impedir que escapara volando. El ave se defendió con todas sus fuerzas, pero eran muchos hombres que estaban llenos de rabia. La criatura no pudo hacer nada, y pocos minutos después el nahual yacía inmóvil. Pensando que la bestia estaba muerta, los hombres entraron nuevamente en la cabaña para inspeccionarla. Dentro encontraron figuras extrañas y desconocidas, como si se tratara de un templo oscuro. Había símbolos en las paredes que parecían estar escritos con sangre. Mientras seguían revisando cada rincón de aquella pequeña casa, un fuerte ruido proveniente del exterior los hizo sobresaltarse. Sin perder tiempo salieron corriendo, pero lo que encontraron los dejó paralizados por completo. El cuerpo de ese horrible pájaro ya no se encontraba en el lugar donde supuestamente había muerto. Lo buscaron por todas partes, pero fue inútil. Había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedó como prueba aquella choza llena de figuras extrañas, símbolos incomprensibles y los charcos de sangre que manchaban la entrada de la humilde vivienda. Los hombres regresaron a sus hogares y le contaron al pueblo entero lo sucedido, mostrando sus machetes manchados de sangre como evidencia. Con el paso de los años, el suceso se convirtió en la leyenda del Nahual de la Barranca. Mis abuelos todavía conservan algunas ediciones de aquellos viejos periódicos, pero más allá de esa prueba material, los hechos quedaron grabados en la memoria de aquellos hombres de campo, de los cuales algunos fueron familiares míos. Hace 2 años viví la peor experiencia de mi vida. En ese tiempo mi hijo menor tenía apenas 4 meses de nacido. Vivíamos en un departamento pequeño junto a mi esposo, mi madre y mis 3 hijos. Todo transcurría con felicidad y armonía en el hogar, hasta que el bebé cumplió los 4 meses, pues en ese momento aquella tranquilidad se desvaneció por completo y comenzó la verdadera pesadilla. Una noche, mientras dormíamos profundamente, un fuerte golpe se escuchó en el techo del departamento. Supusimos que algún borracho había arrojado una piedra, así que lo ignoramos y seguimos descansando. Al amanecer mi esposo subió a revisar, pero no encontró nada. Esa misma noche, ya entrada la madrugada, escuchamos ruidos extraños provenientes de la sala. Nos levantamos asustados pensando que alguien se había metido a robar. Revisamos todo el departamento, pero no encontramos nada fuera de lugar. Así transcurrieron aproximadamente 3 meses, y cada noche era un tormento diferente. No entendíamos qué ocurría. Incluso llegué a pensar que se trataba de un fantasma o de alguna presencia, pero jamás imaginé que mi bebé estuviera en peligro. Una noche, como tantas otras, acosté a mis 2 hijos mayores en su habitación y llevé al pequeño a su cuna. Mientras él dormía, me dispuse a terminar algunos pendientes de la casa. De repente, un golpe seco retumbó sobre el tejado justo encima de la habitación del bebé. En ese mismo instante comenzó a llorar de forma alarmante. Pensé que el estruendo lo había despertado y maldije a quien fuera el responsable de aquel ruido, pero al llegar a la recámara lo que vi me dejó paralizada, pues mi bebé estaba flotando en su cuna. Me quedé sin poder moverme, y lo único que logré fue soltar un grito desgarrador. Mi esposo y mi madre, que se encontraban en la parte trasera del departamento, corrieron a auxiliarme sin perder tiempo. Al ver la escena tampoco podían creer lo que sus ojos presenciaban.
Mi esposo tomó al bebé en brazos mientras yo seguía incapaz de reaccionar. Esa noche, por supuesto, nadie pudo volver a dormir. A partir de entonces decidimos dormir todos juntos en la habitación principal. Cansados y angustiados por la situación, fuimos en busca de ayuda. Una amiga de mi madre nos aseguró que estábamos siendo atacados por una bruja y que su objetivo era llevarse a nuestro pequeño. Desesperados comenzamos a tomar medidas y esparcimos sal en las esquinas del departamento. Colocamos tijeras abiertas sobre la cuna. Llevamos a un sacerdote para que bendijera el lugar e hicimos muchos otros rituales de protección. Sin embargo, nada parecía funcionar. Noche tras noche ocurrían cosas extrañas relacionadas con el bebé. Aquella presencia oscura seguía intentando arrebatárnoslo, y nosotros apenas podíamos dormir tratando de evitarlo. Nosotros estábamos agotados por la situación. En esos momentos nos sentíamos completamente solos y sin esperanza, pues ni siquiera las oraciones parecían hacer efecto. Mi fe comenzó a tambalearse, hasta que un día un vecino, al enterarse de lo que nos estaba ocurriendo, se acercó para ofrecernos una última opción. Nos habló con seriedad y le propuso a mi esposo que sacara a toda la familia del departamento, quedándose completamente solo. Le explicó que debía quedarse armado únicamente con un machete bañado en agua bendita. Le advirtió que al escuchar la llegada de la bruja y cuando ya estuviera dentro de la habitación, debía persignarse, empuñar con fuerza el machete y comenzar a lanzarlo con decisión por toda la habitación, incluso por debajo de las camas. Aseguró que ella podía ocultarse en cualquier rincón. También le advirtió que no sería fácil y que cuando estuviera a punto de actuar, sentiría una gran presión acompañada de un profundo miedo, pero que debía confiar en Dios. Si todo se hacía correctamente, lograría deshacerse de aquella criatura maldita para siempre. Sin embargo, si el miedo lo vencía, ella tomaría fuerza y lo mataría sin piedad. En palabras claras, era su vida o la de ella. Le agradecimos al vecino por su consejo y tras deliberarlo decidimos seguir sus indicaciones al pie de la letra. Esa misma noche llevé a mi madre y a mis hijos a un hotel, mientras mi esposo se quedó solo en el departamento, listo para enfrentar lo que fuera necesario. A la mañana siguiente regresé a casa con el corazón en un puño, temiendo por lo que hubiera podido pasar. Al llegar me encontré con el lugar completamente destrozado, pues parecía que allí había ocurrido una batalla campal. Mi esposo estaba tendido en la sala exhausto y lleno de heridas, como si un animal salvaje lo hubiera atacado. Cuando lo ayudé a incorporarse noté que estaba completamente pálido y no dejaba de repetir una y otra vez que había sido una bruja que parecía un animal. Intenté tranquilizarlo, asegurándole que todo había terminado, aunque en realidad yo no sabía si realmente habíamos vencido. Mientras hablábamos notamos que en la calle la gente corría de un lado a otro bastante alarmada. Bajé hasta la recepción del edificio para averiguar qué estaba ocurriendo. Un hombre que pasaba me explicó que en el barrio vecino habían encontrado a una mujer desnuda y llena de heridas de machete dentro de su casa. Pasaron 5 días después de ese evento, y el vecino que nos había aconsejado regresó para preguntar si la bruja había vuelto. Le contamos todo lo ocurrido, y él muy serio compartió su propia tragedia. Nos reveló que 8 años atrás había perdido a su único hijo por culpa de una bruja. En aquel entonces no creía en esas historias de bolas de fuego, ni en los rumores sobre brujas que rondaban la zona. Incluso reprendía a su esposa cada vez que la sorprendía colocando protecciones en la casa. Muchos vecinos le habían advertido que tuviera cuidado, pues esa zona ya había sido escenario de varios ataques, pero él los tachó de ignorantes. Su incredulidad duró hasta aquella noche en que su vida cambió para siempre. Como de costumbre, se turnaba con su esposa para alimentar al bebé durante la madrugada. Un poco adormilado se levantó para preparar el biberón, y al regresar al cuarto lo invadió una sensación de terror al ver una figura espantosa de pie frente a la cuna.
Aquella criatura tenía un aspecto antinatural, con un pico extraño y una mirada penetrante. Trató de defender a su hijo, pero su cuerpo no le respondía. La criatura lo miró fijamente, abrió lentamente el pico, y de su interior emergió un vaho espeso que poco a poco lo hizo perder el conocimiento. Cayó en un sueño profundo del que despertó minutos después, pero su hijo ya no estaba. Corrió para despertar a su esposa, pero estaba profundamente dormida. Le costó mucho trabajo lograr que reaccionara, y cuando finalmente lo hizo, buscaron por toda la casa, pero lamentablemente no encontraron nada. Lo único que quedó fue un olor asqueroso que impregnaba todo el cuarto, una pestilencia difícil de describir. Su esposa lo culpó por la desaparición de su pequeño, y aquella relación no resistió el dolor. No pasó ni una semana después del entierro de un féretro vacío, cuando decidieron separarse. Ella regresó a su estado natal, mientras el hombre se quedó sumido en la desesperación, decidido a buscar a una persona que pudiera explicarle lo que realmente había sucedido. Así fue como llegó a dar con un anciano que vivía cerca de Poza Rica. Él le habló de los nahuales y de las brujas, explicándole que cuando los remedios comunes no funcionan como la sal o el agua bendita, es porque se trata de una bruja poderosa. No cualquiera puede resistir esos elementos sagrados, pero hay brujas de alto rango. Le dijo que cuando uno se enfrenta contra una de ellas, no hay más opción que enfrentarla directamente, pues es su vida o la tuya. Nuestro vecino nos dijo que él no era brujo ni tenía un espíritu fuerte, pues su único propósito era compartir su experiencia y ayudar a quienes lo necesitaran. Lo demás dependía de si las personas decidían creerle o no. Agradeció que nosotros hubiéramos escuchado su advertencia y expresó su alivio al saber que nos habíamos librado de aquella criatura maldita. Añadió con firmeza que esperaba que esa bruja estuviera ahora revolcándose en el infierno. No supimos qué responder. Su historia era profundamente triste, pero también demasiado aterradora. Solo pudimos agradecerle de corazón. Quisimos ofrecerle algo de dinero como muestra de gratitud, pero él se negó rotundamente. Solo nos pidió que ayudáramos a otras familias si alguna vez pasaban por lo mismo, asegurando que Dios nos recompensaría por ello. Después de todo lo sucedido, nuestras vidas cambiaron por completo, pero gracias a Dios, la bruja nunca volvió. Nuestro bebé creció completamente sano, y ahora nuestros 3 hijos están bautizados. Gracias a ese ángel que se cruzó en nuestro camino, logramos recuperar la paz y volver a ser una familia feliz. Mi nombre es Luis Alejandro Mendoza, y este relato sucedió en un pueblo cerca de San Andrés Tuxtla. Cuando yo era niño vivía por aquí un señor que tenía fama de ser un verdadero nahual. Por las noches se transformaba en un horrible animal con la intención de robar y devorar el ganado. Cuando ese hombre caminaba por el pueblo, la gente murmuraba a sus espaldas sobre el tema, y él se les quedaba viendo con unos ojos cargados de odio. Unos ojos con un extraño brillo que causaban verdadero temor. Era conocido como el Nahual del Diablo, y era compadre de don José, un señor dueño de un rancho con muchas cabezas de ganado. Don José no creía que su compadre fuera un nahual. Decía que la gente solo le tenía envidia por ser su amigo y su compadre, pero un día empezó a circular un fuerte rumor, pues se había perdido mucho ganado en pueblos cercanos. Lo extraño era que en una sola noche podían desaparecer varios animales, algo que no era normal. Entonces algunos vecinos fueron a ver a don José para hablar de lo que estaba ocurriendo. Su compadre estaba presente y escuchó toda la conversación. Acordaron salir esa noche a vigilar los potreros y descubrir quién era el que se robaba el ganado, pero el compadre de don José decidió no acompañarlos. Todos sabíamos que no los quiso acompañar, porque en el fondo bien sabía que él era quien se comía a los animales.
Don José y los hombres que lo acompañaron no vieron nada fuera de lo normal aquella noche y pensaron que el robavacas no aparecería por el rancho. Pasaron algunos días, pero la preocupación aumentó, porque en los pueblos vecinos seguía desapareciendo el ganado. Don José temía que el suyo pudiera correr con la misma suerte. Durante uno de los recorridos de vigilancia, el compadre de don José le aseguró que su ganado estaba bien cuidado. Aquel día vio una vaca que le gustó demasiado y la miraba como si se la quisiera comer al momento. La acariciaba despacio y don José se quedó extrañado, pues su compadre nunca había tenido ese tipo de comportamiento. A la mañana siguiente la vaca había desaparecido. Entonces don José tomó una decisión, pues aquella misma noche saldría para buscar al nahual y matarlo. Ya caída la noche, un extraño ser apareció en el potrero. Parecía una mezcla entre coyote y humano. La gente que acompañaba a don José comenzó a lanzarle piedras y palos. Uno de ellos logró asestarle un machetazo que lo tiró al suelo, y ahí ocurrió lo que nadie esperaba, pues todos presenciaron cómo aquel ser comenzó a transformarse en un ser humano. Don José, lleno de furia, reconoció de inmediato a su compadre, y sin dudarlo terminó con su vida en ese mismo lugar. Si algún día vienen por estos rumbos, seguramente escucharán esta y otras historias de nahuales, pues en esta zona los encuentros con esos seres son más comunes de lo que uno quisiera creer. Esta historia me la contó mi comadre Azucena, quien es la madre de la pequeña protagonista. Esto ocurrió hace aproximadamente 5 años en el municipio de Marín, ubicado en el estado de Nuevo León. Cuando la niña apenas tenía unos meses de nacida, lloraba casi todas las noches. Estaba demasiado inquieta, pero lo extraño era que esto solo sucedía cuando había luna llena. Así transcurrió el tiempo, y la niña continuaba con los mismos síntomas. Cada vez que lloraba, sus padres pensaban que estaba enferma o que tenía cólicos, hasta que conversando con una persona mayor, ésta les aclaró que la niña podría estar siendo acechada por una bruja. Los padres le comentaron que efectivamente ya alguien más les había hecho una observación similar y que siguiendo esa recomendación habían optado por colocar un par de ajos con sal por toda la casa, especialmente en ventanas y puertas. Ante esto la señora les dijo que seguramente el lugar por donde la molestaban era el techo, ya que era de lámina de aluminio, y ahí no habían podido untar el ajo con sal. Les recomendó tener mucho cuidado, pues las brujas seguían a su hija de cerca, y podían chuparle la sangre por medio de un hilito de baba que sueltan, el cual les sirve como popote para succionar la sangre. Les dijo que cuando escucharan ruidos en el techo, cortaran ese hilo con unas tijeras. Como es prácticamente invisible, debían hacer como si cortaran el aire justo por encima de la superficie de la cuna donde dormía la bebé. Les dijo que aquella era la principal razón por la que se colocan tijeras en forma de cruz debajo de la almohada del recién nacido. Pasó poco tiempo, apenas lo necesario para que cambiara la luna, y los padres tenían muy claro lo que les habían recomendado. Cuando la niña volvió a llorar durante la noche, la madre se levantó y tomó las tijeras, y con mucho cuidado comenzó a cortar el aire como le habían indicado. Ya pasaban de las 12 de la noche, cuando justo al momento de hacer el ritual de las tijeras, se escuchó algo pesado caer sobre la cuna donde dormía la niña. Los padres brincaron del susto, pues encima de la lámina se escuchaba cómo se arrastraban unas uñas muy largas. Después de unos minutos algo cayó al suelo, y el golpe fue seco y fuerte. A la mañana siguiente los padres salieron temprano a ver qué era lo que había caído, pero no encontraron absolutamente nada. Solo se podía ver en la tierra una silueta extraña, pero sin forma definida. El suelo estaba quemado, y desde entonces nunca volvió a crecer hierba en ese lugar. Hoy en día la hija de mi comadre está por cumplir 5 años, y gracias a Dios está muy sana,
Pero aquí en Marín hay otras historias de brujas que no terminaron tan bien, historias que en otra ocasión se las contaré. Mi nombre es Armando García, y esta historia ocurrió en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. Mis abuelos decían que los nahuales pueden convertirse en bestias o en cualquier otro animal para cometer sus fechorías. Una de esas tantas historias sucedió hace ya más de 50 años, la del llamado Nahual de Escuinapa, una criatura mitad hombre y mitad bestia. Esperaba la oscuridad de la noche para bajar a las comunidades y robarse a los niños, pero en especial buscaba recién nacidos. En aquel entonces las familias vivían aterradas, sobre todo en los hogares donde había mujeres que acababan de dar a luz, pues el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. Se decía que ese brujo ofrecía a los bebés al mismísimo Satanás, a cambio de obtener más poder. Era un comportamiento muy extraño incluso para un nahual, pues normalmente se transforman para robar pertenencias o para secuestrar mujeres, pero eran pocos los que salían a cazar infantes. El miedo era tal que en las casas donde había recién nacidos, nunca dejaban solas a las madres. Siempre había alguien vigilando en todo momento, atento a cualquier ruido por lo que pudiera pasar. Rápidamente la voz se corrió por todo el municipio. Ya eran varios los niños que el nahual se había llevado, y entonces un grupo de hombres se organizó con el objetivo de atraparlo y matarlo, convencidos de que sólo así terminaría aquella maldad. Durante esos días los vecinos comenzaron a realizar rondines por las calles al caer la noche. Ya no tenían dudas de lo que harían, pues si lo encontraban lo matarían sin dudar un solo segundo, pues decían que era un hombre pactado con el diablo. Una noche uno de los hombres que patrullaba las calles notó un olor extremadamente desagradable. Intentó identificar el origen de aquella peste, y en ese momento a lo lejos vio una figura moviéndose cerca de una humilde casa ubicada en las orillas de la cabecera municipal. Era una bestia con forma humana que buscaba la manera de entrar a la vivienda. Sus movimientos eran ágiles y feroces, y de su cuerpo emanaba un hedor insoportable. El hombre dio aviso inmediato a los demás, y en poco tiempo todos llegaron sorprendiendo a la criatura. Rodearon al nahual mientras éste seguía intentando entrar a la casa. Todos estaban armados con balas curadas, y llenos de valor se colocaron en posición. Cuando el animal casi lograba forzar la entrada, comenzaron a disparar sin detenerse. Las balas impactaron en sus piernas y brazos, haciendo que el nahual huyera a toda velocidad. Los hombres no se rindieron y fueron tras él, y horas más tarde lo encontraron moribundo entre los matorrales. Para su sorpresa, la criatura ya no tenía forma de animal. Su rostro era el de un ser humano, aunque sus manos seguían siendo garras deformes cubiertas de pelo. Frente a todos los que se habían reunido aquella noche, el nahual que había aterrorizado al pueblo se encontraba agonizando. Algunos lo reconocieron, pues se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del Gallo. Todos sabían de su fama, pues era experto en magia negra, y sus trabajos siempre estaban orientados a causar la muerte. Los hombres no dudaron en terminar con la criatura, y le dieron el tiro de gracia. No tenían otra forma de terminar con dicha situación, pues de lo contrario, seguiría haciendo daño a las mujeres y a los recién nacidos. Registraron su casa, pero nunca encontraron los cuerpos de los bebés desaparecidos. Sin embargo, algo quedó claro, pues tras la muerte de ese nahual el pueblo jamás volvió a ser acechado por una criatura semejante. Esta historia es completamente real, y si algún día tienen la oportunidad de visitar este municipio de Sinaloa, podrán escucharla contada por sus propios habitantes. Se dice que en comunidades vecinas también han aparecido otros nahuales, y que algunos han sido cazados de la misma manera, pero esa es una historia que les contaré en otra ocasión. Te pido que mi nombre permanezca en el anonimato,
porque soy la nieta de la persona que les contaré a continuación. Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela cuando tuvo que emigrar a los Estados Unidos, ya que en el pueblo de donde somos originarias nos estábamos muriendo de hambre por la falta de trabajo. Mi abuela era una curandera muy reconocida. Venían a buscarla desde las rancherías vecinas e incluso desde la capital y otras ciudades. Realmente tenía el poder de curar a una persona y salvarle la vida, pero también poseía la habilidad de terminar con ella si a alguien no le agradaba. Para mí todo eso era completamente normal, pues crecí en ese ambiente desde que tengo uso de razón. A pesar de todo ese tiempo viviendo con ella, recuerdo que jamás me dejaba ayudarla, y por más que le insistía en que me enseñara siempre se negaba, hasta el día en que perdió la lengua en el suceso que están a punto de escuchar. Fue por este motivo que aceptó que le sirviera de intérprete, y les juro que desde entonces vivo arrepentida. Hoy me doy cuenta de que amé a mi abuelita con toda mi alma, pero ella es una persona mala y sin escrúpulos. He visto cómo ha dañado a muchísima gente. Incluso los habitantes del pueblo nos han querido correr en múltiples ocasiones, pero siempre terminan rindiéndose. En aquel entonces mi abuela ya tenía casi 70 años, pero se veía como una mujer de 35. Sé que tal vez no me lo crean, pero si algún día quieren comprobarlo, pueden visitar mi pueblo. Yo no sabía cómo lo lograba, ni qué conjuro realizaba para mantenerse así de joven, hasta que llegó aquel horrible día en que descubrí la verdad. Fue precisamente el 10 de febrero del año 2020, lo recuerdo perfectamente. Ese día llegó a casa de mi abuela un matrimonio de un pueblo vecino, y llevaban en brazos a su bebé. Mi abuela se encontraba lavando ropa en el patio trasero, pero al escuchar el llanto del niño, corrió de inmediato a recibirlos y a ofrecer su ayuda. La madre del bebé decía que hacía 2 noches que su hijo no dejaba de llorar. Ella sospechaba que la suegra le había hecho mal de ojo para que no pudiera descansar. Mi abuela procedió a realizar una limpia con un huevo y le ató al cuello un hilo rojo, advirtiéndoles a los padres que no se lo quitaran bajo ninguna circunstancia. La pareja se marchó satisfecha y mi abuela comenzó a cantar y bailar por toda la casa. Le pregunté por qué estaba tan feliz y solo me respondió que por fin comería. Pensé que era una broma y seguí con mis deberes cotidianos. Al día siguiente mi abuela se veía radiante, incluso podría jurar que lucía más joven. Ya por la tarde volvieron a tocar la puerta y al abrir encontré a los mismos padres del bebé. La mujer lloraba de una forma desconsolada y me suplicaba ver a mi abuela, pero ella había salido a buscar leña. El padre entre sollozos me mostró al niño, y al verlo estaba muy enfermo y completamente amarillento. Yo me asusté mucho al verlo, y les dije que mi abuela regresaría hasta entrada la noche, así que les sugerí llevar al niño al centro de salud que estaba a unas pocas calles de la casa. Ambos me pidieron que los acompañara, y así lo hice. Una enfermera nos recibió y de inmediato le colocó un suero, pero el bebé empeoraba con cada minuto, y el médico en turno no le daba muchas esperanzas de sobrevivir. El bebé comenzó a tener mucha fiebre, y la enfermera me pidió que le ayudara a meterlo en una bañera con agua fría. Yo estaba muy nerviosa y preocupada por aquel inocente. De repente la enfermera me pidió que le pasara unas tijeras que estaban sobre un escritorio. Tomó las tijeras y comenzó a cortar el hilo rojo que mi abuela le había puesto al niño el día anterior. Sorprendentemente, como por arte de magia, el bebé empezó a recuperar el color en su piel y la fiebre comenzó a bajar. La enfermera, bastante aliviada y contenta, salió de inmediato para darle la buena noticia a los padres, mismos que esperaban desesperados en la sala principal. Pero la celebración se vio interrumpida por una escena espeluznante, pues mi abuela apareció en la puerta completamente bañada en sangre. Fue la imagen más aterradora que puedan imaginar, pero lo más impactante fue lo que traía en la mano.
pues se trataba de un pedazo de su propia lengua. Intentaba colocárselo de nuevo en la boca, pero no podía por más que lo intentaba. En ese momento se desplomó frente a nosotros. Rápidamente fue trasladada directo a la capital, donde permaneció internada varios días. Lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada por ella, pues había perdido la lengua y con ello la capacidad de hablar. Al regresar al pueblo ya todos sabían del terrible suceso. Gracias a Dios el bebé logró recuperarse, pues me enteré más tarde por los vecinos. La enfermera, al comprender lo que realmente había ocurrido, solicitó su traslado de inmediato, pues estaba convencida de que mi abuela era una verdadera bruja. Mi querida abuela, que una vez fue admirada por su belleza y juventud, ahora luce irreconocible. Su piel se fue arrugando de manera acelerada y las manchas de la edad se esparcen por todo su cuerpo. Ya no queda nada de aquella mujer vibrante que todos conocían. Los habitantes del pueblo evitan pasar cerca de nuestra casa, pues temen que mi abuela intente vengarse, porque muchos de ellos celebraron su desgracia. Al enterarse de lo ocurrido, medio pueblo festejó, convencido de que ningún niño volvería a morir por culpa de mi abuela. Ese día entendí para qué servía realmente el famoso hilo rojo, pues a través de un hechizo mi abuela absorbía la sangre de los bebés, y con ello lograba mantenerse joven y hermosa. Y si se preguntan de dónde somos originarias, el pueblo se llama La Biznaga y está ubicado en el estado de Coahuila. Esta historia es 100% verdadera, pues mis padres en su juventud fueron testigos de estos hechos. Con el pasar de los años escuché un par de relatos muy similares ocurridos en diferentes estados de la República, pero esta en especial sucedió en el ejido llamado Úrsulo Galván, ubicado en el estado de Veracruz. En ese lugar vivía una mujer a la que todos conocían como la bruja, debido a las muchas cosas que hizo durante su vida. Aparentemente era una persona común y corriente, pero tenía un extraño poder. Practicaba la magia negra, y era bien sabido por todos que sus trabajos eran de los más fuertes de la región. Además, la gente decía que podía convertirse en una especie de horrible pájaro durante la madrugada. Mis padres, que en ese entonces eran novios, solo podían andar de manita sudada, como se decía en esos tiempos, pues si querían platicar el novio tenía que visitar la casa de su enamorada. En una de tantas ocasiones, los padres de mi madre se quedaron dormidos muy temprano, así que los novios aprovecharon para esperar un par de horas, y si no despertaban saldrían a dar una vuelta durante la noche. Cuentan que más o menos a las 11:30 de la noche comenzaron su camino. Recorrieron todo el ejido, y cuando estaban llegando a las últimas casas notaron algo extraño. Pocos minutos antes de la 1 de la madrugada, vieron una fogata encendida que alumbraba el patio de una humilde vivienda. Se acercaron con cautela y se dieron cuenta de que la dueña del lugar era nada menos que la famosa señora que apodaban como la bruja. Se quedaron escondidos y curiosos. A los pocos minutos aquella mujer salió de su humilde vivienda y comenzó a cantar y a rezar. Cuando terminó sus rezos brincó 7 veces sobre la lumbre que iluminaba el patio, y al séptimo brinco sus piernas se desprendieron desde las rodillas. Luego las escondió detrás de un árbol seco que estaba en medio del patio, y al momento comenzó a transformarse en un horrible animal. Mi madre se desmayó del susto, y mi padre quedó atónito ante aquella escena increíble. Cuenta que la criatura comenzó a enrollarse un hilo en la boca. Después se enteró de que eso era la lengua de la bruja, y que con ella chupaba la sangre de los recién nacidos sin necesidad de entrar en las casas. Dice que el hilo era muy largo y de un color plateado. Esa cosa dio un salto y se perdió entre las copas de los pocos árboles que bordeaban el camino. Mi padre cargó como pudo a su novia y la llevó de regreso a su casa. Por suerte mis abuelos no se habían despertado,
así que ambos prometieron no contarle a nadie lo que habían visto, pues si mi abuelo se enteraba de que su hija andaba caminando en las calles en altas horas de la noche, se meterían en un tremendo problema. Pasó el tiempo y llegó el día de un gran baile cerca del pueblo. Una vecina de mi papá asistió al evento y dejó a su pequeño hijo al cuidado de sus hermanas, ya que su esposo estaba en Estados Unidos. Pasaron las horas y regresó ya de madrugada, y al entrar en la casa encontró a sus hermanas profundamente dormidas y a su hijo acostado en un charco de sangre. Lamentablemente el niño ya no tenía vida, y al revisarlo se dio cuenta de que tenía un pequeño agujero en el cuello. Espantada por lo sucedido, dio aviso a las autoridades. La gente del pueblo contaba que desde que cayó la noche, un animal grande merodeaba sobre aquella casa. Decían que parecía un enorme zopilote y que no quitaba la vista del lugar. Al enterarse de esa terrible noticia, mi padre decidió confesar lo que había visto meses atrás. Luego de escucharlo, la gente del pueblo se organizó con la intención de llegar a la casa de la bruja para acabar con ella, pero al llegar se llevaron una gran sorpresa, pues la casa estaba completamente vacía. Lo único que quedaba era un espantoso olor, un olor parecido al de un perro muerto que invadía todo el lugar. La gente llegó a la conclusión de que la bruja de alguna manera se enteró del plan para matarla y desesperada salió huyendo en dirección de otro pueblo. Mis padres vivieron con miedo durante mucho tiempo, pues pensaban que algún día aquella mujer regresaría a tomar venganza por haber revelado su secreto, pero afortunadamente aquella anciana jamás volvió a ser vista. Contar lo que ocurrió aquella noche todavía me perturba. Fue la primera vez que esa bruja me vio a través de la ventana, y desde entonces cada vez que me visitaba, sentía fuertes dolores en el vientre. Recuerdo que Agustín me llevó a vivir a un pequeño pueblo, en una casa de 2 plantas que había pertenecido a sus padres. Comenzamos ahí una vida tranquila dentro de lo posible. La gente del lugar era muy amable, educada y siempre dispuesta a ayudar. Era un sitio ideal para vivir, rodeado de pastizales y campos de cultivo, con aire fresco y un clima agradable. Dormíamos con las ventanas abiertas sin temor a que alguien entrara, porque en el pueblo reinaba la confianza. Sin embargo, una noche mientras dormíamos algo nos despertó. El viento comenzó a mover las cortinas y pensé que quizá iba a llover. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana, pero lo que sentí fue una corriente de aire extraña. Noté que los árboles se movían de forma inusual, y entonces entre la oscuridad distinguí a una persona de pie frente a la casa. Era una figura inmóvil que observaba. Grité preguntando si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta de su parte. Ese grito despertó a mi esposo, quien me preguntó qué ocurría, y le dije que era solo una mujer afuera. Sin embargo, cuando volví a mirar, ya no había nadie allí. Me pareció muy extraña aquella aparición, sobre todo porque eran las 3 de la mañana. La noche siguiente volví a despertar otra vez cerca de la misma hora. Alrededor de las 3:20 escuché unos susurros en la oscuridad. Lo primero que hice fue revisar a mi esposo pensando que tal vez hablaba dormido. Las cortinas volvieron a moverse, y al mirar hacia la ventana de nuevo la vi. Tenía la cabeza descubierta, y su cabello gris ondeaba con el viento. Esa mujer me observaba fijamente, y aunque no hablaba yo sentí que me advertía que no hiciera ruido para no despertar a mi esposo. Me levanté y me acerqué a la ventana, pero ella ya no estaba. No sabía qué pensar. Por un lado resultaba imposible que alguien nos estuviera viendo por la ventana, ya que dormíamos en la planta alta. Y por otro lado, yo la había visto claramente, y también escuché su voz. Fuera lo que fuera, le conté todo a mi esposo a la mañana siguiente, describiéndole a la mujer que llevaba 2 noches observándome. Entonces él me reveló algo inquietante.
En su trabajo durante los descansos, algunos compañeros comentaban sobre una presencia extraña. Decían haber visto a una mujer desconocida y aseguraban que no era del pueblo. Tenían razón para pensarlo, pues todos se conocían entre sí y era fácil notar cuando alguien no pertenecía al lugar. Según los rumores, se trataba de una bruja. Por eso muchos preferían encerrarse en sus casas al anochecer y protegían puertas y ventanas para evitar que ella entrara y lastimara a sus hijos. Esa revelación me dejó inquieta, pues no entendía por qué me visitaba si yo no tenía hijos. Esa misma noche, después de que mi esposo me contara lo que sabía sobre aquella mujer, tomé la decisión de cerrar la ventana, y de todas formas volví a despertar exactamente a las 3:32. Esa hora quedó grabada en mi memoria con una claridad aterradora. Aunque las cortinas permanecían quietas con la ventana cerrada, escuché con nitidez cómo alguien golpeaba el vidrio con lo que parecía ser una uña. Al observar con más atención, noté una sombra que intentaba asomar la cabeza entre las cortinas. Detrás de ellas distinguí un brazo que se balanceaba lentamente y unos dedos largos que se dibujaban contra la tela. Uno de ellos seguía golpeando el cristal con insistencia. Me incorporé con temor, y al correr las cortinas la vi de nuevo. Su rostro arrugado estaba ahí, tan cerca que podía ver cada pliegue de su piel. Su cabello gris flotaba al ritmo del viento, y su mirada oscura y profunda se dirigía directamente hacia mi vientre. En ese instante sentí punzadas intensas y una sensación extraña como si algo se moviera dentro de mí. El miedo me sobrepasó y mi cuerpo se desvaneció y cayó al suelo. Mi esposo, al verme en ese estado, me recogió del piso y me llevó sin demora a casa de Margarita, una curandera reconocida del pueblo. Al llegar, la mujer nos abrió la puerta de inmediato, como si nos estuviera esperando. Más tarde supimos que solía dormir durante el día, ya que dedicaba sus noches a proteger al pueblo de las presencias oscuras que lo rondaban. Mientras me atendía perdí el conocimiento. Al despertar después de casi una hora, nos hizo saber lo que había descubierto. Aquella entidad me seguía porque deseaba lo que crecía dentro de mí. Hasta ese momento no sabía que estaba embarazada, y la noticia, lejos de traerme alegría, se mezcló con un miedo profundo. No era un embarazo normal, pues estaba acechando a mi bebé. La curandera ofreció su ayuda y dijo que podía darnos ciertas indicaciones para protegernos, al igual que lo hacían otras familias del pueblo. Sin embargo, dejó en claro que esas medidas solo impedirían el ingreso de la bruja, pero no evitarían que siguiera merodeando. Los días siguieron pasando, y durante varios meses la figura espantosa no volvió a rondar mi propiedad. Lentamente comencé a retomar la calma, pero una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, sentí una presencia a mis espaldas. Era inconfundible aquella sensación, pues estaba segura de que la bruja había regresado. A pesar de tener ya 6 meses de embarazo, reuní el valor necesario para enfrentarla. Di unos pasos decididos hacia ella, y al notar mi determinación retrocedió y huyó. Esa noche a las 3:25, los susurros regresaron. La ventana, que había estado cerrada, ahora se encontraba abierta. Desde el borde se asomaban sus ojos brillantes y fijos, como dos agujas clavándose en mi ser. Su frente estaba surcada de arrugas profundas, su rostro se contraía en muecas horribles, y murmuraba palabras incomprensibles que parecían atravesar mi mente. Mi cuerpo quedó paralizado. Quise moverme y gritar, pero una presión invisible me inmovilizaba por completo. Cada segundo me sentía más débil, como si aquella presencia me despojara de toda fuerza. De repente sentí como mi ropa interior se humedecía. En un último esfuerzo logré extender la mano y aferrarme a la de mi esposo. Esa acción fue suficiente para que despertara y notara mi estado. Estaba inmóvil y con lágrimas desbordando de mis ojos.
Al quitarme la sábana vimos que estaba cubierta de sangre. Nos dirigimos de inmediato a casa de la curandera, porque el parto se había adelantado. Lamentablemente, a causa de esa bruja, mi bebé nació sin vida. Me quedé en la cama de Margarita sumida en un dolor tan profundo que no encontraba consuelo. No existían palabras capaces de aliviar la pérdida. Mi esposo permaneció a mi lado en silencio y acompañándome, cargando conmigo el peso de aquella tragedia. Cuando amaneció pedí llevar el cuerpo de mi bebé para darle un entierro digno. Margarita lo había envuelto con una manta blanca dentro de una pequeña caja, pero al abrirla descubrí con horror que ya no había nada. El vacío era absoluto. Lloré desconsoladamente y sentí que la desesperación me ahogaba totalmente. En mi dolor culpé a la curandera por lo sucedido, pero mi esposo intentó tranquilizarme. Salimos a buscar a la bruja. Algunos vecinos aseguraron haberla visto abandonar el pueblo esa misma madrugada, cargando un pequeño bulto entre los brazos. Seguimos el rastro como pudimos, y en el camino encontramos algunas gotas de sangre y pisadas marcadas sobre la tierra húmeda. Caminamos durante varios minutos adentrándonos entre árboles y maleza, hasta que las huellas se desvanecieron por completo. El corazón se me oprimía al imaginar lo peor. No podía evitar pensar que aquella maldita mujer había huido con los restos de mi hija. No entendía por qué había sangre, pero preferí no profundizar en las ideas oscuras que empezaban a invadirme. Era un dolor que no podía describirse con palabras, pues aquella bruja me arrebató una parte de mí. Cada una de sus visitas fue matando poco a poco una vida inocente que no merecía cargar con nada de eso. Fue como si el embarazo nunca hubiera existido, como si mi bebé jamás hubiese estado en mi vientre. Después de aquel suceso nunca más supe de la bruja. Su presencia desapareció por completo, pero dejó una marca imborrable en nuestras vidas. Aquella experiencia nos obligó a dejar el pueblo. No quedó más opción que empezar de nuevo en otro lugar con el alma herida y el recuerdo constante de lo que habíamos perdido. Esta historia que les voy a relatar ocurrió aquí en mi pueblo, en el año de 1998, para ser precisos en el mes de julio. Una señora de nombre Daniela empezó a trabajar en un restaurante ubicado en Álamo, Temapache. El restaurante se encontraba cerca de una conocida gasolinera. Junto con ella trabajaba una muchacha llamada Gloria, quien era la encargada del lugar, y tenía una bebé de apenas 2 meses de nacida. Además había otra empleada llamada Mari que vivía en Chapopote, un poblado cercano del lugar. Daniela comenzó a trabajar un martes, y le asignaron el turno de la noche. En ese horario Gloria dormía en el local junto con su pequeña, mientras Daniela se encargaba de las labores nocturnas. Aquella noche, alrededor de la 1:40 de la madrugada, se escucharon unos pasos detrás del restaurante. Eso era muy extraño, ya que la única entrada era por la puerta principal y no había acceso por la parte trasera. Daniela salió a ver quién era, pero la noche estaba muy oscura y todo en silencio. Le dio la vuelta al restaurante, pero no vio a nadie por el lugar. Regresó a la cocina para seguir con sus deberes, y entonces se volvieron a escuchar pasos, pero esta vez en la parte de arriba del restaurante, una zona que todavía estaba en obra negra. Subió a investigar, pero no encontró nada, así que volvió a la cocina para continuar con la limpieza. Justo cuando bajaba el último escalón, escuchó claramente unos pasos que se dirigían hacia ella. Cada vez estaban más cerca, pero no podía ver a nadie dentro del establecimiento. Todo estaba completamente oscuro, ya que no había focos encendidos en esa área del restaurante. Conforme se escuchaban los pasos, Daniela comenzó a sentir un miedo muy intenso. Escuchaba su corazón latir con tanta fuerza que apenas podía moverse. Decía que caminaba, pero sentía que no avanzaba.
pues era como si sus pies se hubieran vuelto de plomo. El escalofrío que la recorría era tan fuerte como el miedo que uno siente cuando cree que está a punto de morir. Como pudo, llegó hasta la cocina, pero la sensación de que alguien la observaba no desaparecía. Giró la cabeza lentamente y lo que vio la dejó helada. Se trataba de un enorme perro negro cubierto de pelo espeso, con una mirada roja y penetrante que parecía atravesarle su alma. Contó que jamás en su vida había visto un animal así. Justo cuando el perro parecía a punto de atacarla, se escuchó el potente motor de un camión que se estaba estacionando. Daniela gritó con todas sus fuerzas para pedir ayuda, y cuando volvió a mirar el perro ya no estaba. Desde ese día Daniela vivió con la constante sensación de ser vigilada. Con el tiempo su salud mental fue deteriorándose lentamente y finalmente terminó enloqueciendo. La gente mayor del pueblo asegura que lo que Daniela vio esa noche fue un nahual que en realidad no iba por ella, sino por la pequeña hija de Gloria, pero por desgracia fue Daniela quien se cruzó en su camino. El final de esta historia es demasiado triste, pues Daniela falleció hace un par de años. Se le veía deambular sin rumbo por las calles del Álamo y murió totalmente abandonada.